La huida de Moisés de Egipto tras matar a un egipcio pareciera un fracaso que arruinaba su futuro. Pero en las manos de Dios, este giro inesperado fue apenas el comienzo para su verdadera preparación. En el estudio de hoy veremos cómo Dios usa incluso nuestros errores para prepararnos para algo mayor. Acompáñame en el análisis de hoy bajo el subtítulo Cambio de planes. Saludo, mi amigo querido, qué gozo es tenerte una vez más aquí en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual, en el estudio de la lección de este trimestre. Esto es Escuela Sabática al Punto, un espacio donde analizamos, reflexionamos y aplicamos el mensaje de la palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio de hoy, oremos. Padre que estás en los cielos, ponemos este estudio en tus manos. Rogamos que tu bendición acompañe a cada persona que está escuchando en esta hora. Abre nuestra mente para que podamos entender y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La lección de hoy se titula Cambio de planes y está en el contexto del error que Moisés cometió al matar al egipcio y también su huida. Bueno, este error provocó su huida de Egipto a Madián. En esta lección nosotros vamos a ver cómo esta historia de Moisés nos enseña que aún nuestras decisiones equivocadas pueden ser usadas por Dios para Él cumplir su propósito en nosotros. Nada se pierde cuando entregamos a Dios porque Él tiene un plan específico para nuestras vidas y es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Moisés, quien me imagino que para esa fecha, ese momento ya entendía, había comprendido que Dios lo estaba eligiendo como libertador del pueblo de Israel. Es basado quizás en ese concepto que Moisés decide actuar por sus propias decisiones para lograr entonces lo que él pensaba que era lo que Dios, para lo que Dios le había llamado. Moisés mató al egipcio y tuvo que huir desde Egipto hacia Madián. Ahora, ¿qué planes fueron los que cambiaron? ¿Cambiaron los planes de Dios hacia Moisés o fracasó el plan de Moisés? Bueno, me atrevo a decir que el plan de Dios no fracasó con Moisés. El plan de Moisés sí fracasó y porque Moisés se atribuyó la autoridad de iniciar su liberación bajo sus propias condiciones y bajo sus propias reglas. Es en este contexto que nosotros vamos a enfocar el análisis de hoy en cuatro enseñanzas, cuatro principios básicos que nos enseña, nos deja esta extraordinaria historia. Vamos a leer nuestro versículo base que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y la Biblia nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Desde ahí sacamos nuestro primer principio de análisis en esta mañana. Y este es que Dios puede transformar nuestros errores en oportunidades para crecer. Moisés cometió un grave error matando al egipcio, según dice la Biblia en Éxodo capítulo 2. Pero Dios usó su ida a Madián como una etapa
clave en su formación espiritual. Dios convirtió el error de Moisés en una bendición para él mismo. Y es lo que Dios hace. Dios transforma nuestros errores en oportunidades para que nosotros crezcamos. La sierva del Señor, en Patriarcas y Profeta, la página 226, ella hablando sobre esto, dice: en la escuela de la adversidad, Moisés aprendió lecciones que no podría haber recibido en el trono de Egipto. Moisés aprendió más a través de la adversidad que lo que aprendió en el palacio del rey, porque Dios transformó su error en una escuela para su crecimiento. No dejes que tu pasado defina tu futuro. Entrégaselo a Dios y deja que Él use este pasado como un instrumento para tu crecimiento y para tu testimonio. El segundo principio de nuestro análisis de hoy es que Dios trabaja en silencio mientras nos prepara. Muchas veces no entendemos las situaciones que nos pasan y qué plan tiene Dios y cómo Dios está usando esto para mi beneficio. En Madián, Moisés fue pastor durante 40 años, tiempo suficiente para Dios enseñarle humildad, paciencia y dependencia divina. En Egipto, Moisés no había adquirido humildad, paciencia ni dependencia de Dios, pero en Madián, cuidando las ovejas de su padre, en Madián, pastoreando las ovejas, él aprendió estas cosas. La sierva del Señor dice en Patriarcas y Profeta, la página 226, la sabiduría adquirida durante los años de quietud y meditación fue más valiosa que todo el aprendizaje de los sabios de Egipto. Moisés aprendió más cosas en la quietud y en la meditación que lo que aprendió en la escuela con los sabios de Egipto. No subestimen los años de silencio. Dios está formando tu carácter a través de estas experiencias que aparentemente nos detienen nuestro progreso, pero Dios está iniciando una transformación. Por lo tanto, nosotros solamente debemos confiar en el proceso que Dios ha iniciado con nosotros. Número 3, tercer principio que nosotros extraemos de la experiencia de Moisés y su ida de Egipto hasta Madián, es que Dios tiene un propósito más grande que nuestros planes personales. ¿Sí? Moisés había sido preparado para ser rey de Egipto, pero Dios lo preparó para ser libertador de su pueblo. Moisés había sido preparado para gobernar, pero Dios lo designó como profeta. Sus planes, los planes de Dios, eran mayores que lo que Moisés mismo tenía. El mismo Dios que llamó a Moisés lo estaba preparando para una obra santa y más elevada que la que él mismo pensaba. Él nunca llegó a pensar, jamás le pasaba por su mente para cuántas cosas Dios lo iba a usar. Pero Dios tenía un plan. Tal vez lo que tú perdiste no era el destino que Dios tenía para ti. Sin embargo, su propósito sigue siendo el mismo. Y su propósito es mejor que el tuyo. Porque Dios tiene un propósito eterno y elevado para ti. En cuarto lugar, la fidelidad de Dios permanece incluso cuando nosotros fallamos. Dios se mantiene fiel a su pacto, aunque nosotros fallemos. Aunque Moisés huyó como fugitivo, Dios nunca abandonó a Moisés. En el desierto le habló a través de una zarza ardiente y lo llamó para cumplir su misión. Mi amigo, aunque hayas fallado, el propósito de Dios se mantiene para tu vida. Dios nunca te va a abandonar. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:12, yo estaré contigo. Y así como Dios prometió estar con Moisés, Dios promete también estar contigo. La sierva del Señor, Patriarcas y Profeta, página 225, dice, Moisés había fallado, pero Dios no lo desechó.
lo condujo a Madián para que aprendiese en la escuela del sufrimiento. Dios no desechó a Moisés, ni tampoco te desecha a ti. Querido amigo, querido hermano, quizás estás viviendo un cambio de planes inesperados en tu vida. Tal vez cometiste un error, un pecado, una mala decisión. Una puerta se cerró. Sin embargo, hoy quiero decirte, lo que tú ves como un fracaso, Dios lo ve como una oportunidad para transformar, para cambiar y para renovar tu vida. Dios lo ve como una transición sagrada para crecer. Él puede transformar tu error en escuela, tu dolor en llamado y tu silencio en preparación para llevarte a algo eterno y glorioso. No te rindas entonces. No estás fuera de los planes de Dios. Aún en Madián donde estás, Él te está formando. Aún ahí donde has caído, donde has bajado, Él tiene un plan para ti. Por lo tanto, hoy es el momento para levantarnos y continuar en el plan de Dios. Dejar que Dios siga guiando nuestros planes, siga guiando su proyecto en nosotros y nos bendiga conforme a su voluntad. Me gustaría que haga conmigo ahora esta oración de fe. Señor, toma mis errores, mis heridas y mis fracasos. Úsalo para tu gloria y prepárame para lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia. Dios te bendiga.